la sesión. Esta sesión es la continuación de lo que ya hemos visto. Hemos visto la etapa del modernismo, una etapa en este caso donde se exploran nuevos temas, ya muy influenciado por las independencias de las nuevas colonias americanas. ¿Okay? O sea, recuerden, o sea, son territorios de siglos de dominación, de coloniaje, se abren a la independencia. Entonces, de alguna manera tratan de ¿cómo se llama? Explorar nuevos paradigmas, ¿ok? O sea, porque son sociedades en desarrollo. Es un desarrollo que ya no dependen de otro imperio. Son sociedades donde o sea, deben ser autosuficientes y autogobernables. Es todo un proceso, ¿no? Donde va a haber aprendizajes y duras caídas, ¿ok? Entonces, eso abrió el modernismo. Entonces, se pudo eso plasmar en el modernismo porque se empezaba, en este caso, a explorar temas que normalmente las corrientes europeas no lo hacían. Y de alguna manera se quería encontrar la belleza literaria se quería encontrar en la estructura. No tanto en el contenido, en el mensaje, sino en la estructura. Pero, ¿no? Pasada este auge modernista, surge una contracorriente. Recuerden que en este caso, normalmente en la literatura hay vaivenes. ¿Okay? Entonces, en la literatura medieval con el renacentismo, ¿no? O sea, yo quiero volver a lo anterior. En el renacentismo, en el modernismo lo mismo. Pasado el auge, pasado en este caso, el furor del modernismo, lleva una corriente contraria a él. Entonces, hay autores que plantean algo distinto a contracorriente del modernismo, y es el postmodernismo. Entonces, vamos a explorar qué es el postmodernismo, y vamos a algunos videos, ¿no? En este caso, que analizan un poquito más este concepto. ¿Ok? Ya. El posmodernismo ya es un periodo de transición entre el modernismo y la vanguardia, desarrollado a inicios del siglo XX. Si bien es cierto que surge como reacción contra los excesos modernistas, no se aprecia un rechazo total, pues recupera la musicalidad y el cromatismo de este. La muerte del modernismo se decreta en el soneto La muerte del cisne, del mexicano Enrique González Martínez, que propone sustituir a dicha ave modernista por el sereno e inteligente búho. Es decir, hay que abandonar el esteticismo superficial y contemplar la intimidad del poeta. Características de esta corriente: temas cotidianos, aparentemente mundanos, poesía simple, intimista, pasa de temas evasivos y exóticos a la sencillez de la intimidad del poeta. Reacciona contra los excesos del modernismo. Representantes: Baldomero Fernández Moreno, a Rafael Alberto Arrieta, Arturo Capdevila, Ramón López Velarde. Sin embargo, las grandes voces del intimismo sudamericano tienen nombre de mujer. El primero de ellos es Alfonsina Storni. Esta argentina reivindicó la condición de mujer y su poesía tiene una etapa entusiasta y otra muy pesimista, ¿no? Por ejemplo, vamos a un extracto de su obra Paz, que dice: vamos hacia los árboles, el sueño se hará en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles, la noche nos será blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles, el alma adormecida de perfume agreste. Pero calla, no hables, sé piadoso, no despiertes los pájaros que duermen. Otra de las expositoras del intimismo, del posmodernismo, es Gabriela Mistral, que nació en Chile el 7 de abril de 1889, en la ciudad de Vicuña. Su verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayaga. Su seudónimo proviene de la combinación de los nombres Gabriel de Anuncio y
Frédéric Mistral. Cuando tenía 3 años, su padre abandonó el hogar y a los 15 ya impartía clases como maestra. En 1907, su novio, Rogelio Ureta, se suicida por causas desconocidas. En 1908, es profesor en la cantera. En 1914, obtiene el primer premio en el concurso literario Juegos Florales de la capital chilena por Sonetos de la Muerte, que sería incluido dentro de su libro Desolación. En 1922 aparece Desolación en Nueva York. En 1924 publica en Madrid Ternura. A partir de 1933 trabajó como cónsul de su país. En 1945 recibe el Premio Nobel de Literatura. En 1951 recibe el Premio Nacional de Literatura de Chile. En 1957 fallece luego de una larga enfermedad en el Hospital General de Hempstead, en Nueva York. Entre sus obras, Sonetos de la Muerte, del año 1914, Desolación, del año 1922, Lectura para Mujeres, del año 1923, Ternura, de 1924, Nubes Blancas y Breve Descripción de Chile, en 1934, Tala, que es de 1938, Todas íbamos a ser reinas, en 1938, Lagar, de 1954, Recados contando a Chile, en 1957, y Poema de Chile, de 1967. Los temas que aborda, perdón, los temas que aborda Gabriela Mistral son la soledad, la maternidad, mujer, niñez, amor, muerte como destino, comunión con la naturaleza y el dolor. Su poesía es sencilla y delicada, ausencia de la retórica complicada, gusto por el lenguaje coloquial, posee una visión optimista de la vida en varios poemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un extracto de Sonetos de la Muerte. Dice: del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar con la misma almohada. Me acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas. ¿Por qué a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos? Bien, pues es una de las, es un fragmento de la obra de, en este caso, Gabriela Mistral, ¿ok? Donde es una cercanía, en este caso, con el concepto de la muerte. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos videos, ¿ya? Donde nos vamos a ver, vamos a dar algunos detalles adicionales sobre, en este caso, el postmodernismo literario y algunas opiniones al respecto. Muy bien, bienvenido nuevamente a una nueva sesión de comunicación. Y lo que vamos a ver ahora, chicos, es una especie de continuación del tema anterior, pero vamos a ver de que será una especie de respuesta a una corriente literaria que a inicio del siglo XX había tomado bastante fuerza, se había tomado a París como la ciudad ícono a la cual hay que emular, no solamente en su forma de vestir, en su forma de pensar, sino también en su aspecto literario, su cultura, ¿correcto? Y que de alguna manera la musicalidad es lo que va a primar. Con esta corriente literaria la que viene, es una respuesta a todo eso. O sea, como que de una manera dice, no me cuadra, creo que no es lo suficiente, creo que de alguna manera tampoco se responde a la necesidad de la vida, entonces hay que hacer otra manera de otra manera de presentar el tema, o sea, qué nuevos temas hay que presentar y cómo hay que presentar. Entonces, chicos, estamos hablando nada más y nada menos que del postmodernismo, un postmodernismo que ya estamos entrando al siglo XX. Pero para hablar del postmodernismo, es un término postmoderno o postmodernista, es aquello que designa a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios, filosóficos del siglo XX. Hablar de filosofía porque vamos a ver o tocar
muy brevemente algunos filósofos que han contribuido también a este pensamiento posmoderno, definidos en diverso grado y de manera por su oposición o superación de las tendencias de la edad moderna. Igual todas ellas comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovar de forma radical la forma tradicional del arte, la cultura, el pensamiento y la vida social. O sea, como vemos acá, chicos, de alguna forma, o sea, lo que no hizo el modernismo lo quiere hacer el posmodernismo. O sea, le critica al modernismo de que no ha solucionado los problemas de la vida, entonces hay que plantear nuevos temas. Y no solamente lo voy a plantear nuevos temas, sino que cómo lo voy a plantear también, cómo lo voy a expresar, cómo lo voy a plasmar, cómo lo voy a mostrar, cómo el público lo va a entender, todo eso se va a renovar. Por eso que decimos que el pensamiento posmoderno se caracteriza por ser antidualista, cuestionador de textos, da un giro, mucha importancia al giro lingüístico y tiene a la verdad como gran perspectiva. Característica del posmodernismo, que siempre es bueno aclarar, es el retorno a la realidad inmediata. Un escritor postmodernista reniega de lo exótico, reniega de los temas fantásticos, busca recuperar la emoción por las cosas humildes, las cosas simples de la vida, lo cotidiano, retornar a una literatura confidencial e intimista. El posmoderno de alguna manera lo que busca ya no es tanto lo fantasioso, sino vamos a lo real, a lo que pasa realmente en esta sociedad. De igual manera, importante mencionar es que se busca la sencillez y la depuración de las formas, en la forma de cómo tengo que expresar el arte. Los escritores postmodernos depuran un lenguaje poético y ya no tanto buscan un elemento decorativo, sino que optan por un lenguaje más sencillo, más claro. Ya no hay que orlar tanto, ya no hay que adornar tanto el poema, sino que busquemos un lenguaje que sea más sencillo, más asequible al público. Estamos rompiendo con el modernismo. Ahora, características también del posmodernismo, que es importante mencionarlo, se busca una poesía que describa el mundo inmediato, el mundo que está pasando, el que me está circundando en estos momentos, una reivindicación a la mujer como poeta y también de la mujer poeta. Asimismo, se da un énfasis a la autorreflexión. El posmoderno de alguna manera es, no digo que autocrítico, y que de alguna forma parte de él mismo para empezar la crítica. Más que empezar a criticar a ti, me critico a mí mismo. No te olvides que cuando tú apuntas con un dedo, hay tres que apuntan hacia mí. ¡Ajá! Reflexión del día. De igual manera, lo que se busca es una reacción contra el contenido de los poemas del modernismo. Como te había mencionado, o sea, busquemos algo que sea más real, no tan fantasioso, no tan ficticio, sino que veamos nuestra realidad, veamos nuestra sociedad. Ya hay cosas que realmente tenemos que mejorar, y eso el modernismo no me está ayudando, o no me ayuda mucho, ¿correcto? Representante del postmodernismo, tenemos por ejemplo a escritores postmodernistas como Abraham Valdelomar, correcto, de Perú. Tenemos a José María Eguren, también peruano. Gabriela Mistral de Chile. Tenemos a Juana de Ibarburu de Uruguay. Y también Alfonsina Storni de Argentina, correcto, si hablamos de los poetas postmodernos que más han representado, o escritores, artistas postmodernos que más representan en Latinoamérica. De igual manera, tenemos a Gabriela Mistral con este espectacular poema que dice El niño solo. Y en El niño solo dice: como escuchaste un llanto me paré en el repecho y me acerqué a la puerta del rancho del camino. Un niño de ojos dulces me miró desde el lecho y una ternura inmensa me embriagó como un vino. La madre se tardó curvada en el barbecho. El niño al despertar buscó el pezón de rosa y rompió el llanto. Yo le estreché contra el pecho y una canción de cuna me subió temblorosa. Por la ventana abierta la luna nos miraba. El niño ya dormía y la canción bañaba con otro resplandor mi pecho enriquecido. Y cuando la mujer trémula abrió la puerta, me vería el rostro tanta ventura cierta que me dejó al infante en los brazos dormir. Gabriela Mistral. De igual manera, tenemos, por ejemplo, ojo, importante mencionarlo, de que el verdadero nombre de Gabriela Mistral es Lucila Godoy, y justamente en su obra Ternura desarrolla dos temas muy fecundos, que es la maternidad y la infancia, y que le ganó para ganar el premio Nobel en 1945. Ahora, como habíamos mencionado ya al inicio, habíamos dicho que el postmodernismo también se representa a grandes filósofos como Zygmunt Bauman. Tenemos a Jean-Francois Lyotard, francés,
gran pensador también del posmodernismo. Gianni Battimo, que también ha hecho muchos estudios históricos y que se le considera quizás uno de los más grandes representantes del postmodernismo, y que hasta ahora sigue su influencia en su pensamiento filosófico, ya que es Derrida, importante también en el pensamiento filosófico, que le da mucho sustento, mucha fuerza al postmodernismo, y no podemos dejar de mencionar a Michel Foucault. Y Michel Foucault precisamente, bueno, murió en 1984, nació en 1926, y es conocido principalmente por su estudio es muy crítico a las instituciones sociales, fue especialista en psiquiatría, en medicina, ciencias humanas, el sistema de las prisiones, así como también hace un poco de la historia de la sexualidad humana también Michel Foucault. Y de esta manera, chicos, terminamos el tema del posmodernismo, y recuerda que el posmodernismo es una respuesta al modernismo. ¿Correcto, chicos? En verdad, muchísimas gracias y nos estamos viendo para la próxima. Un fuerte abrazo, saludos, nos vemos. Es que te sorprende al leer los libros de Julio Verne y te preguntas cómo en el siglo XIX el escritor francés predecía con entusiasmo tecnologías inexistentes en su época, como el submarino eléctrico, la televisión, los viajes a la luna o hasta el internet. No obstante, Verne tuvo éxito en su tiempo porque vivía en una sociedad progresista que veía con entusiasmo el futuro, a diferencia de la nuestra, donde la visión que tenemos de las próximas décadas es casi igual a la presente, solo que con muchos más problemas. A diferencia de la época de Verne, la ciencia ficción en nuestros tiempos, pesimista, nos repite una visión oscura del porvenir una y otra vez, de tal modo que la distopía es el recurso más recurrente, es decir, descripciones de mundos oscuros, apocalípticos o casi inhabitables. Ante este cambio de perspectiva, yo no dejo de preguntarme, ¿en qué momento se perdió la ilusión? En la cultura occidental, tras la Edad Media, atravesamos por un periodo de esplendor llamado Renacimiento. Con él se inicia una nueva era que cambió no solo las concepciones sociales, artísticas y políticas, sino la mentalidad de las personas comunes. Se intentó dar por vez primera prioridad a la razón antes que la religión. Fue una época de revoluciones políticas, industriales e ideológicas, donde se intentó retomar el ideal de la antigua Grecia a través de la Ilustración, la defensa de la democracia antes que la monarquía, del afán por vivir en libertad y bien antes que la dominación. Por casi 500 años, desde el siglo XV hasta mediados del XX, vivimos un periodo de esplendor coronado hacia el final por elevadas manifestaciones artísticas como el impresionismo, el romanticismo, el vanguardismo, entre otras. Y en un nivel científico, los últimos alientos de la modernidad nos trajeron descubrimientos que impulsaron nuestra sociedad en el futuro, como la corriente alterna, la bombilla eléctrica, el teléfono, la computación, la radio, la televisión, los antibióticos, la penicilina, etc. Sin embargo, a mediados del siglo XX algo cambió radicalmente que nos hizo perder la fe en la humanidad. Quiero ilustrar con este ejemplo. El caso de Lina Medina es conocido porque se trató de una niña que a los 5 años quedó embarazada, siendo así la mujer de menor edad que haya dado a luz, según los casos reportados. Con todo, la sociedad de la época, es decir, la de los años 30 del siglo XX, veía esto como un hecho curioso. De hecho, en las fotografías del periódico posa muy orgulloso el médico con la niña, dando fe de un milagro médico. No obstante, esto ahora nos parece bastante perturbador. A nadie se le ocurriría ver esto como algo bueno. Preguntaríamos, ¿y quién era el padre? Y nos indignaríamos porque al tratarse de una niña es una violación, y diríamos una frase muy típica de nuestros tiempos: ¿dónde estamos? La posmodernidad en parte es esto: sentimos una desilusión por nuestro presente y futuro, el cuestionamiento de los ideales de la Ilustración, el pesimismo frente a los avances de la ciencia y la percepción de que como sociedad estamos retrocediendo. Algunos estudios dicen que todo esto empezó alrededor de los años 60 del siglo XX, con la Guerra Fría, cuando veíamos que las grandes potencias desarrollaban tecnología sin otro fin más que crear armas más grandes y destructivas. Otros dicen que se trató de una forma de tomar conciencia de que el progreso por sí solo no tiene sentido. Otros dicen que la filosofía, con el existencialismo, nos introdujo en una forma de pensar distinta donde la realidad nada tiene sentido y la ciencia, que en la modernidad estaba en el pedestal más alto, no podría jamás encontrarlo. Eso es, en síntesis, el posmodernismo, una especie de amargo despertar. En el arte las cosas tampoco tienen mucho sentido. Tenemos un arte donde se busca crear a toda costa al margen de todo canon preexistente. Todo es arte, dicen, pero más suena a que nada lo es. Nos hacen creer que el arte puede ser un urinario, una lata de sopa, una aspiradora, un panel rojo o mierda de artista. Sí, literalmente mierda de artista. El arte posmoderno emula al cuento del rey desnudo. Culpa a la gente de no ver un traje maravilloso porque no es lo suficientemente inteligente o sensible.
Es un arte extraño que ha sustituido la obra por el concepto, un concepto etéreo que solo parece existir en la mente solipsista del creador que le vale madre todo. No sabemos ya qué hacemos aquí, ni a dónde vamos, ni en qué creer. Por lo menos en la Edad Media creíamos en la religión, en la modernidad creíamos en la ciencia. Ahora, ¿en qué creemos? ¿En la industria? ¿En las marcas? Esta pregunta nos la hacemos cuando nos damos cuenta de que la religión es un conjunto de principios bonitos pero inverosímiles, y los humanos ya no nos vemos como una especie de seres nobles, sino como un virus que solo se dedica a depredar, o que la ciencia, otrora capaz de explicar todo el sentido del universo, ahora yace bajo el servicio de capitales privados y parece enfocarse más en sacar un celular más grande o en fabricar un patín sin ruedas. Y así podríamos definir el posmodernismo, la primera era en la que no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Es una era en la que decimos que todo tiempo pasado fue mejor y peor aún, que no quiero un mundo así para mis hijos. Sin duda habrá quienes vean el lado positivo al tema, dirán que es la era en la que hemos tomado conciencia del daño que nos hacemos nosotros y al mundo. Y sí, es verdad, pero también nosotros somos capaces de decidir qué hacer con esa conciencia y ciertamente aún no estamos trabajando en nada que valga la pena. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. De momento se despide de ti, tu amigo José Aguirre, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Bien, en este caso, por ejemplo, el primer video, ¿no? Es una descripción literaria sobre el posmodernismo, ¿no? Lo que podemos nosotros, de alguna manera, eh, lo que podemos tener, o sea, podemos sacar una conclusión, es que en este caso el posmodernismo es una crítica, ¿no? Va a contracorriente del modernismo. Critica en este caso el exceso en donde expresa en este caso la estructura de las palabras, ¿no? Considerándola innecesaria. Ahora, tampoco es un giro tan radical, ¿no? Tampoco es un giro tan radical, ¿ok? Y en este caso mantiene ciertos estilos del modernismo, ¿ok? Ahora, pero también cambia la visión, ¿no? En este caso, ya no se deja llevar tanto en este caso, por los objetivos modernistas, sino en este caso plantea un cuestionamiento a la visión, a las formas, y en este caso a lo que no puede llegar el modernismo. ¿Ok? Por ejemplo, en la exposición del primer autor, o del primer expositor, hablaba, por ejemplo, sobre la preponderancia de la mujer como poeta. Algo que el modernismo no había tocado, por ejemplo, ¿no? O sea, y de alguna manera, bueno, son poetas, las autoras más relevantes suelen ser poetas, mujeres poetas, mujeres literarias, ¿no? Son las que de alguna manera tratan de exponer esta, esta visión ya no tan literal o en todo caso adornada, sino más sencilla. Explorar íntimamente el paso del tiempo, ¿no? Y sobre todo cómo afronta el hombre y la mujer postmodernista, ¿no? Cuestiones básicas como pues, la muerte, ¿no? O como en este caso la idea de la rutina, ¿no? O en todo caso también el desencanto, de alguna manera, con ciertas... con ciertos contextos históricos que al final, de alguna manera, no lleva o no llega, no se concretaron en lo que se había imaginado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, por decir, de la formación de las nuevas, de las ex colonias, ¿no? Y las nuevas repúblicas en América Latina, ¿no? Al final, cómo esta estructura mantuvo todavía ciertas formas de explotación que se mantenían en la colonia, ¿no? Por ejemplo, si lo concretamos más en el Perú, por ejemplo, ¿no? Los sistemas feudales se mantenían. Habían señores terratenientes que tenían grandes hectáreas, grandes campos de cultivos, y los que vivían en esos campos de cultivos eran sus esclavos prácticamente.
Entonces, esos aires de democracia, de libertad, que nos habían, que se habían propalado en la ilustración, y que tenían cierta ilusión con el modernismo, ¿dónde quedaron? Entonces, el posmodernista cuestiona, ¿qué pasó? Eh, ¿Qué es lo, o sea, lo que tanto nos vendieron los adelantos tenemos, dónde están? ¿O qué nos está beneficiando? ¿No? Y es justamente es esta corriente que al final lleva a esa, al final de alguna manera, tiene influencia en este periodo hasta nuestros días, ¿no? Y es justamente la crítica en el segundo video, ¿no? Que en ese caso, pues, o sea, el surgimiento de ideas postmodernas es el cuestionamiento de las ideas básicas que nos vendieron anteriormente, la democracia, la libertad, la independencia. ¿Qué es lo que o sea, hemos logrado, ¿no? En conjunto? O sea, ¿cómo se beneficia a la humanidad en conjunto con estas ideas? Y si hacemos los balances necesarios, son escasos. Todavía aún tenemos sistemas que en este caso solamente favorecen a un buen grupo pequeño, minúsculo, y tenemos grandes, o sea, grandes mareas de personas que hasta el momento no tienen, o sea, o no logran, o no tienen ese acceso a una igualdad de oportunidades. Eso es lo que vos llama el segundo autor, es como que la era del desencanto, ¿no? Es una corriente del desencanto, donde, bueno, ya acá le hemos dado alas al cisne, le hemos dado alas a la imaginación, pero ahora tenemos que sentarnos, que quedarnos y en ese caso poder cuestionar qué es lo que hemos avanzado hasta el momento y qué se puede avanzar con lo que pase posteriormente. Entonces, pues, intenta tocar temas mundanos. Ya no trata de esforzarse mucho en la estructura de las palabras. Le importa más el contenido, le importa más lo que quiere transmitir el poeta según la vivencia de su momento. Esa es la base del posmodernismo. Es una crítica sincera, abierta, desinteresada, ¿ok? Para poder, en este caso, eh, donde podamos balancear qué es, o sea, si esto realmente es lo que nos ha beneficiado o no. Entonces, esa es la crítica básica del posmodernismo, ¿no? Y surge en este caso una era posmodernista crítica de todo ello. Crítica de artistas que en este caso eh, intentan crear arte en donde ellos quieren ver arte, pero lo demás no lo podemos comprender, ¿no? Es un vacío entre, y tú vas a ver, si en algún momento vas a ver obras artísticas posmodernas, ¿no? Contemporáneas, donde para él supuestamente es arte, para ti es no, por ejemplo. O sea, yo veo más funcionalidad que arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modernista tiene mucho, o sea, trabaja mucho con lo abstracto, pero el postmodernista es más concreto. Sí me queda encontrar eso, pero en ese caso en situaciones más concretas, más cotidianas. ¿Ok? Siempre la literatura tiene esos vaivenes, ¿no? Movimientos, en este caso, que nosotros van a encontrar sus antítesis y van a querer volver a un toque cuestionar, ¿no? Ideas que pueden permanecer en la sociedad. Ok, terminamos con la segunda sesión. Nos vemos mañana. No se olviden de su exposición desarrollar. Ok, nos vemos. Chao, chao.